Gracias por el recordatorio. Bueno, Sí. entonces, si las sociologías clásicas surgieron para explicar la transición, ¿no?, del antiguo régimen a las sociedades modernas, las contemporáneas también están explicando sociedades en transformación, sociedades en las que asciende el individuo y en el que la tradición, la religión, van perdiendo peso. Entonces, podemos decir que las sociologías contemporáneas surgen durante y para describir, para intentar explicar o para interpretar el pasaje de estas sociedades industriales a las sociedades postindustriales, en algunos casos, no en todos, pero piensen que Parsons vive a principios del siglo XX, entonces ve todo el esplendor, ¿no?, del American Way of Life, digamos, el sueño americano. Entonces, de alguna manera está ahí viendo, avisorando lo que van a hacer más adelante las sociedades postindustriales, a las que lo llama así Daniel Bell más adelante. Pero bueno, entonces las sociologías contemporáneas, porque son varias, ¿sí? Después de Parsons ya no hay una sociología, sino que hay varias, lo decimos en plural, y ahora les voy a explicar bien por qué. También están atravesadas por el contexto de producción, digamos, la segunda posguerra, las dos potencias enfrentadas, la crisis económica, la crisis del petróleo del 73, digamos, la mutación de las sociedades, las transformaciones sociotécnicas que se dan hacia mediados de la década del 70 y que se profundizan hasta llegar a lo que estamos viendo hoy. ¿Sí? Transformaciones sociotécnicas en el mundo del trabajo, de las comunicaciones, en fin. En esta lógica, bueno, Giddens va a intentar también nombrar estas sociedades, Ulrich Beck van a hablar de sociedades postindustriales, como les decía, Daniel Bell, sociedades del riesgo, sociedades de la incertidumbre, sociedades de la información, sociedades del conocimiento, es decir, todos los autores contemporáneos van a estar tratando de nombrar lo que están viviendo y del mismo modo que lo hicieron los clásicos van a intentar ofrecer una explicación acerca de qué tiene que hacer la sociología en este nuevo contexto, ¿sí? Entonces, hay algo re importante que estaba mencionando hace un rato, es que a partir de los 60 se da en las ciencias sociales, en la filosofía, y que tiene una, digamos, una importancia muy, digamos, tiene una importancia central en sociología, que es el viraje, el giro lingüístico, ¿sí? Esta idea de dejar de pensar al lenguaje como una herramienta, como un instrumento, para empezar a pensarlo como una, digamos, una forma a través de la cual nombramos lo que vemos y que al nombrarla de esa manera la estamos construyendo de ese modo. ¿Sí? Esto va a abrir la puerta también para lo que van a ser las teorías de la performatividad. Hay varias compañeras acá que trabajan en temas de género y eso me parece que también es importante. Entonces, antes del giro lingüístico, pasaba esto, ¿no? Que pensábamos que vamos a entrevistar o vamos a recuperar datos sobre una población o sobre algún fenómeno en particular, entonces estamos accediendo directamente al dato, ¿no? Esa era la creencia en ese momento. A partir de los 60, con esto que les decía, el giro lingüístico, se empieza a pensar al lenguaje de otra manera. En la medida en que nombramos la realidad de la forma en que lo hacemos, la estamos construyendo de ese modo, ¿sí? Ahora nos planteamos hasta qué punto esa forma que tenemos de nombrar la realidad, de hablar de ella, la construye del modo en el que lo vemos, ¿sí? Em, por eso les decía, esto en lo que son los estudios de género tiene una importancia muy grande. La teoría de la performatividad del lenguaje viene más del campo de la lingüística, de Austin, pero también ingresa en filosofía y sobre todo en sociología, y en lo que son los estudios de género en particular, con la idea de que estamos entrenados socialmente, culturalmente, ontológicamente, para ver los cuerpos, digamos, en forma binaria. ¿Sí? Pero que
digamos, la organización binaria, ese esquema binario no es propio de los cuerpos, sino del lenguaje, y del lenguaje puesto en práctica para nombrar esos cuerpos y construirlos como binarios, ¿se entiende? Como cuerpos sexuados binarios. Pero bueno, otras características también del ambiente intelectual de la época en el que surgen las, digamos, sociologías contemporáneas, en el que, digamos, se da estas reflexiones, tienen que ver con el Holocausto como telón de fondo, toda la crítica hacia la ciencia, al hecho de que la ciencia se puso al servicio de un poder deshumanizante, todo lo que fue el Holocausto en la Alemania nazi, ¿sí? Esta matanza sistemática, el exterminio planificado, ¿no? Y llevado a cabo con una racionalidad científica. Todo eso hace que la misma ciencia entre en crisis y digamos, se ponga a pensar o a reflexionar acerca de estas cuestiones. En sociología en particular hay también un proceso en el que hay una relectura de autores clásicos que no habían entrado al canon de los clásicos, como son George Herbert Mead o George Simmel, todos los estudios sobre el dinero. Ay, perdón, a ver, hay alguien que está... Hay un mic que no estaba muteado, ahí está. Toda la idea de... ¿qué les estaba diciendo? De los clásicos no canónicos. Bueno, los análisis del dinero de Simmel, que están buenísimos, si a alguien le interesa, vayan a leerlos. Schutz, Norbert Elias, el proceso de la civilización. Entonces, en este contexto es como que la sociología empieza a pensar más en la subjetividad, en la reflexividad. Esto lo vamos a ver mucho más con Bourdieu y con Giddens, esta capacidad que tienen las sociedades y los individuos de pensarse a sí mismos, esta idea de que en las sociedades contemporáneas, como hay más opciones de vida, de estilos de vida, de alimentación, de estéticos, digamos, de formas de organizar tu trayectoria vital a nivel laboral, de estudio, de familia, también hay más incertidumbre, ¿no? Hay más crisis de sentido. Esto lo estudian muchísimo Beck, Giddens y Lash, y Scott Lash. Toda esta idea de que son sociedades más complejas, en las que la tradición, la religión perdieron autoridad, perdieron peso, pero el individuo también se ve como obligado a decidir, a elegir constantemente, y eso también genera muchas crisis de sentido. Entonces, les dejé un texto de un autor que se llama Philip Korkuf, que va a ser un poco la bisagra entre la clase de la semana pasada y lo que vamos a ver en esta clase y la semana que viene, porque él, digamos, de alguna manera como que sintetiza un poco todas estas oposiciones que estructuraron a las sociologías clásicas, de las que se alimenta la sociología contemporánea, ¿sí? Estas tensiones tienen que ver con el idealismo versus el materialismo, lo objetivo versus lo subjetivo, el individualismo versus el holismo, que es un poco lo que estuvimos trabajando la semana pasada, ¿sí? Y que en el contexto de la sociología clásica, siglo XIX, tenías que elegir por un frente u otro, ¿sí? Algo parecido también pasó en los estudios de género, y esto lo menciono para las compañeras que están trabajando en esta dirección, con esta idea que hay que elegir entre buscar la igualdad o reafirmar la diferencia, ¿no? Esto como tener que elegir un frente y descartar el otro. Entonces, en las clásicas teníamos esta oposición entre la idea según la cual, digamos, las ideas, la cultura, digamos, producen que las personas actúen de determinada manera y construyen la realidad, es decir, que tienen mayor peso las ideas que las llamadas condiciones materiales de existencia del materialismo, ¿sí? El idealismo atribuye la realidad
al pensamiento, a las ideas, a la cultura, mientras que el materialismo, como ustedes ya vieron y como mencionamos la semana pasada, nos está diciendo, ojo, que la forma en que se organiza el trabajo determina el resto digamos, de la forma que adquieren las sociedades, sus leyes, sus relaciones laborales, bueno, todos los que están trabajando en temas de clases y eso tienen seguramente muchas lecturas. Otro de los pares dicotómicos opone lo objetivo a lo subjetivo, esta idea de que o medís, cuantificás, registrás, o analizás percepciones, sentidos subjetivos, ¿sí? El objetivismo busca regularidades, piensen en el estudio del suicidio de Durkheim, que lo que hace es analizar tasas estadísticas de suicidio, ¿no? O como yo les comentaba la semana pasada en el texto de Aguirre, que no lo doy, pero lo pueden encontrar si quieren, uno puede pensar que digamos, la comensalidad puede ser registrada estadísticamente. ¿Qué come? ¿Quién lo come y cómo lo come? Y eso se puede analizar con estadísticas y nos está diciendo mucho de un contexto, de una sociedad, de un periodo determinado. O bien podemos intentar ponernos en los zapatos de la gente, del agente, y ver qué piensa y por qué lo piensa, intentar interpretar eso que está pensando, y ese es el camino del subjetivismo, ¿sí? Es intentar interpretar, que es capturar el sentido o el significado que la gente le confiere a sus experiencias, ¿no? Ese es otro camino, ese es el camino del subjetivismo. El individualismo versus el holismo, esta idea de abordar agentes interactuando o abordar estructuras que moldean los comportamientos individuales. Entonces, lo que dice Korkuf, y en algún punto esto se aplica tanto para Parsons como para Bourdieu y Giddens, lo que hacen las contemporáneas es pensar en términos de relaciones, es desplazar el foco, ¿sí? Las sociologías contemporáneas comparten algo que Korkuf llama el relacionalismo metodológico, que es pensar en términos de relaciones, ¿sí? En términos más dinámicos. Es desplazar el foco hacia las relaciones sociales y pensar cómo se da la coproducción entre las partes y el todo, entre los individuos y lo social. ¿Sí? En esto, por eso les decía que hay un análisis más dinámico en el cual abordamos, digamos, de qué forma los agentes, en la medida que piensan, que hacen, ¿sí? Están construyendo esa totalidad social que después vuelve sobre ellos y que también los moldea, los condiciona, los hace actuar de determinada manera y no de otra. ¿Sí? Entonces combina el abordaje objetivista, digamos, empirista, con el abordaje endopático digamos, del subjetivismo. ¿Sí? Entonces eso es un poco el denominador común de los autores que vamos a ver en esta clase y la semana que viene como una síntesis, ¿sí? Como una presentación. Bueno, ahí nos vamos a meter a charlar sobre este señor que es Talcott Parsons, que empieza a escribir, fíjense que nace en 1902 y muere en 1979, así que, como les decía, vive todo el esplendor del siglo XX, vive digamos, todo el esplendor de la sociedad norteamericana, ¿sí? Sus primeros escritos son de 1928, pero sigue produciendo a lo largo de toda su vida. Y, digamos, Parsons hoy ya es un clásico en sí mismo, a pesar de ser un contemporáneo, y no es un clásico porque sí, sino porque consolidó una teoría que es muy potente y muy vigente para pensar muchísimos fenómenos y problemáticas sociales, y ahora vamos a ir desglosando estas cuestiones. Lo que hace Parsons es básicamente decir, bueno,
quiero retomar todos estos pares dicotómicos, no los pares dicotómicos en el sentido de Korkuf, sino quiero retomar a estos autores clásicos, que son Durkheim y Weber, pero quiero también trabajar con otros dos autores clásicos que son Pareto y Marshall, ¿sí? Digamos, de alguna manera él se va a cargar sobre sus hombros esta idea de reconciliar tradiciones intelectuales que parecían antitéticas, y hacer de la sociología una disciplina híbrida, ¿sí? Como anfibia, que pueda manejarse en estas dos dimensiones, y lo va a hacer o sea, generando una teoría con muchos conceptos, pero dotada de una coherencia interna muy profunda, ¿sí? Entonces, hay otra cosa interesante para analizar, y es que con Parsons, la hegemonía, ese concepto que es bastante, bueno, discutible, o sea, es polémico en sociología, pero bueno, la hegemonía del pensamiento sociológico se desplaza de Europa a Norteamérica, ¿sí? Y va a ser tan predominante su teoría, que es, digamos, entre el 30 y hasta los 60, 70, que se la va a llamar el consenso ortodoxo, como que si vos querías hacer sociología tenías que ser funcionalista, ¿sí? Había otras sociologías en ese momento, no es que era el único sociólogo que estaba escribiendo, pero no llegaban a tener el alcance o la potencia que tenían los, digamos, los textos de Parsons. De hecho, en Norteamérica había otras escuelas sociológicas. La Escuela Sociológica de Chicago, por ejemplo, pueden llegar a conocer autores como Howard Becker o Erving Goffman, toda la teoría de la desviación, del etiquetamiento, ¿sí? Pero la solidez de la teoría de Parsons va a ser lo que le permite consolidarse como un clásico, ¿sí? Pero entonces decimos, Parsons es un clásico, tan clásico podríamos decir como Durkheim o Weber, pero ¿cómo alcanzó este estatus, ¿sí? ¿Por qué podemos considerarlo un clásico? Y bueno, en parte por la forma en que pensó y en parte por la forma en que problematizó la vida social. La vida en sociedad, y porque ese abordaje sigue siendo vigente. ¿Se acuerdan que la semana pasada yo les traía dos investigaciones de sociólogas, de investigadoras contemporáneas, ¿no? Pero que se encuadran en esta lógica objetivista y subjetivista? Cuando les comentaba lo del tema de la comensalidad con Aguirre, la ruptura del patrón unificado de consumos alimentarios, o cuando hablábamos de la lógica de la sospecha de María de Pele, estábamos diciendo, son textos, son investigaciones que se pueden encuadrar en estos enfoques clásicos. Bueno, por eso son clásicos, porque siguen siendo potentes para explicar problemas muchísimos años después, ¿sí? Entonces, el poder explicativo en parte también proviene de esta hibridación, de esta reconciliación que hizo de tradiciones antitéticas, y que tal vez solo la sociología podía llegar a este punto, ¿no? Entonces, fíjense que uno de los primeros textos de Parsons es de 1928, que es un año antes del crack bursátil de la Bolsa de Nueva York. En 1937 publica La estructura de la acción social, y a partir de ahí va reelaborando estas ideas y esta teoría a lo largo de toda su vida académica. Nace en Norteamérica, pero también tuvo una etapa de formación en Europa, pero como les decía antes, digamos, con su teoría lo que hace es desplazar la hegemonía del pensamiento sociológico de Europa a Norteamérica, ¿sí? Entonces, podemos preguntarnos, retomando esa pregunta, ¿cómo logró ese reconocimiento? ¿Cómo logró llegar al canon, a los llamados padres fundadores de la sociología, que es otra cuestión que también está en deconstrucción? Bueno, por sus pretensiones intelectuales, que fueron justamente reconciliar el abordaje objetivo con el subjetivo, ¿sí? Generar abordajes empíricos como a la manera del suicidio, ¿no? Durkheimiano, que es principalmente cuantificar y explicar fenómenos a través de, digamos, de esos datos empíricos,
pero combinarlo con un abordaje del sentido mentado, del sentido subjetivo, ¿sí? Otra de sus grandes pretensiones es articular, o fue articular, los abordajes macrosociales y microsociales, eh, conciliar la mirada de la gente con la presencia y la fuerza que ejerce una estructura social en la vida de los individuos, superar esta dicotomía entre cuantificación y comprensión. Digamos, Parsons se propuso crear una teoría que se nutra de esos abordajes microsociológicos, tanto, digamos, macrosociológicos, tanto los de inspiración durkheimiana, como aquellos de inspiración weberiana. Digo, cuando yo les comentaba, y seguro leyeron algo de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, todo este análisis del proceso de racionalización en Occidente es un análisis macro, ¿sí? La semana pasada estuvimos viendo, bueno, Weber sí estudia el sentido que la gente le confiere a sus prácticas, pero para reponer una trama social más amplia, ¿sí? No se queda en Pepito y Juancito se encontraron y tenían expectativas de saludarse y se saludaron, no se queda en esa anécdota, ¿sí? Pero también se nutre de estos abordajes microsociológicos, como les mencionaba antes, de los de la Escuela Sociológica de Chicago, que abordaban pequeños grupos urbanos como los migrantes, el alcoholismo, la drogadicción, la prostitución, etc. Y en cuarto lugar, se propuso integrar estas tradiciones sociológicas, como les decía antes, la de Durkheim, Weber, que eso ya los mencioné, y Pareto y Marshall, ¿sí? Entonces, a partir de, digamos, de la teoría parsoniana, la sociología empieza a darse cuenta que no podemos entrar a un objeto de estudio, a un objeto de indagación por una sola de estas vías, ¿sí? Es como que ya se consolida la idea de que no podemos aprehender, en el sentido con H, no podemos aprehender solo por uno de estos caminos, ¿sí? No podemos abordar solo lo objetivo, es decir, los hechos externos que se nos imponen, sino que tenemos que encontrar la forma de poder también incorporar la subjetividad de los agentes, ¿sí? Pero tampoco podemos quedarnos en un análisis micro puramente, porque la estructura tiene fuerza sobre la vida individual, ¿sí? Sobre lo que pensamos, sobre nuestra incorporación al mundo, si se quiere. Entonces, mantuvo esa pretensión desde el principio y hasta el final de su vida académica. Y como todo canónico, como todo, digamos, clásico, obviamente fue muy criticado, discutido, alabado. Podemos discutir horas si logró o no cumplir con esas pretensiones, pero lo cierto es que después de Parsons, que fue, como les decía, una teoría que prevaleció durante casi 30 años, lo cierto es que abrió debates, ¿sí? Digamos, abrió canales de reflexión. Eso para mí es algo que vale muchísimo la pena. Una de las premisas centrales de su teoría es que las sociedades existen, ¿sí? O sea, como su punto de partida es las sociedades existen. Es decir, ¿vivimos en sociedades, sí o no? Sí, vivimos en sociedades, ¿sí? Pero entonces ahí va a empezar a desglosar una serie de preguntas. ¿Qué es lo que hace posible la existencia digamos, de las sociedades? ¿Cómo se construye esa totalidad que integra a los individuos? ¿Cómo se conforma una totalidad más o menos armónica de individuos que coexisten entre sí? ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que los individuos establezcan nexos voluntariamente con otros individuos para colaborar, para crear, para construir o para transformar un orden de cosas existente? ¿Sí? Entonces, su análisis comienza planteando que las sociedades existen y que una sociedad es un modo de colaboración que implica orden. ¿Sí? Esto también lo estuvimos viendo la semana pasada como el dilema entre consenso y conflicto, que
también lo va a integrar de la misma manera que el abordaje objetivista y subjetivista, es decir, todo el tiempo va a estar contemplando tanto el orden como el conflicto, ¿sí? Lo vamos a ir desglosando a lo largo de la clase. Entonces va a decir, las diferentes formas de organización colectiva que se dieron a lo largo de la historia, lo que nos muestran, lo que ponen en evidencia, es que hay periodos de estabilidad y periodos de tensión, ¿sí? Pero que en líneas generales los individuos tienen una predisposición a colaborar, una predisposición a construir sociedad, que los individuos se agrupan, para afrontar la naturaleza, ¿sí? Y que los individuos tienen una habilidad que es la de la colaboración mutua. Y con esta habilidad lo que pueden hacer es crear y recrear esa totalidad. Pero la chispa, ¿sí? El impulso de la vida social reside en el individuo. Entonces está amalgamando digamos, conciliando posturas, pero hay un punto de partida claro, que es que las sociedades existen. ¿Y dónde está la chispa que enciende la sociedad? Bueno, en el individuo, ¿sí? Bien. Entonces, el análisis de la totalidad social, ¿por dónde debe comenzar? Si decimos que el impulso de la vida colectiva radica en el individuo, debe comenzar con el estudio de la acción humana. Si entonces dijimos, esperen un cachito que voy a pedir un poquito más de silencio acá, no sé si ustedes escuchan o no, pero acá hay un barullo. Bueno, otro de mis roles sociales, ser madre. A veces se pelean todos mis roles, se dan todos juntos simultáneamente, es todo muy contemporáneo acá. Bien, entonces, dijimos, el análisis de la totalidad social comienza con el estudio de la acción humana, es como la punta del ovillo a partir del cual podemos empezar a desilvanar, ¿sí? La razón por la cual hay un orden social reside en las características propias de la acción humana, ¿sí? La sociología debe analizar cuáles son esas características de la acción humana que permiten que construyamos una vida social, ¿sí? Que permiten que haya colaboración entre los individuos. Entonces, para entablar una relación entre la acción humana y el orden, Parsons recurre a estas dos tradiciones clásicas, el objetivismo, al que llama idealismo, el objetivismo al que llama positivismo, y el subjetivismo al que llama idealismo, ¿sí? Recupera algunos conceptos e ideas, pero también cuestiona otros que ahora vamos a ir analizando. Entonces, cuando dice positivismo, en realidad se está refiriendo al objetivismo, ¿sí? al enfoque durkheimiano, podríamos decir. Entonces dice, en el objetivismo, la acción es un conjunto de procesos, de procedimientos que desarrollan los individuos, pero que se dan sin un contexto de significación, ¿sí? Digamos, no presta atención al carácter creativo de la acción social, ni tampoco a la significación que le dan los agentes a lo que hacen, a lo que experimentan, a lo que viven, ¿sí? La acción es como que es instrumental, ¿sí? Es como que la razón se pone al servicio de la acción, de alguna manera. En Durkheim, la acción es utilitarista, es racional. De alguna manera, el individuo en el positivismo, en el objetivismo durkheimiano, es un autómata. Está inscrito en la división del trabajo social, le dicen que tiene que hacer esta tarea, entonces la hace, entonces cumple su función, entonces todo se genera, digamos, esta integración y la cooperación, la solidaridad, y así funciona la rueda como la que vimos la semana pasada, ¿sí? Entonces, Parsons lo que le critica al objetivismo es que piensa en un individuo que es un autómata, ¿sí? Para Parsons, la concepción de acción social de la que parte Durkheim es parcial, está sesgada, ¿sí? Explica solo una pequeña parte del accionar humano.
¿Por qué? Porque no le presta atención el IDE, el carácter creativo, este carácter a partir del cual los individuos le dan un sentido a lo que hacen. Pero también le da con un palo a la concepción idealista o al subjetivismo, ¿sí? Como que reparte piñas para todos lados y está muy bien, porque la sociología es como un deporte de combate, andan diciendo por ahí, ¿sí? Al subjetivismo le dice, vos explicás muy bien el contexto simbólico y el contexto normativo en el que se da la acción, explicas muy bien las motivaciones, los valores culturales, explicas también las motivaciones éticas, las tradiciones. Recuerdan esto de los tipos ideales de acción social, que no nos vamos a meter ahí, pero si no lo saben, vayan a eso. Sin embargo, no nos dice nada del contexto en el cual se ponen en juego esas motivaciones éticas, valorativas, vinculadas a la tradición o lo que fuere, ¿sí? No nos da herramientas para producir evidencia empírica, así como tampoco nos da conceptos que nos permitan distinguir entre individuos y grupos, ¿sí? Por eso también piensa que es un enfoque parcial. Yo les decía, bueno, en Weber hay toda una idea, digo, de analizar la acción para reponer algo de la estructura social, pero es, digamos, una reposición, no hay herramientas teóricas, no hay un herramental teórico y metodológico para hacer este proceso, ¿sí? Bien. Entonces, ambos enfoques ofrecen herramientas, pero también son parciales, son análisis parciales. Al positivismo u objetivismo le critica que no presta atención a los valores, a los elementos simbólicos, a la tradición, a la motivación. Y al idealismo o subjetivismo le critica que no le da importancia al entorno ambiental y social. Entonces, lo que va a pretender hacer Parsons es tender puentes en términos epistemológicos, ¿sí? Explicar cómo se interrelacionan acción y estructura. Es decir, superar básicamente el pensamiento dicotómico binario, ¿sí? Y para esto va a emplear lo que se llama la tesis o la teoría de la convergencia. Va a decir que estas diferencias en realidad son complementarias, ¿sí? Va a identificar elementos comunes, discusiones, ideas compartidas en la obra de estos autores, tanto Durkheim y Weber, que son los que yo más menciono porque son con los que venimos trabajando, pero también Marshall y Pareto, y va a identificar estos elementos comunes y va a explicar que cada uno de ellos en su obra analiza, interpreta un problema puntual, pero cuyas diferencias son complementarias, ¿sí? Entonces, estos cuatro autores comparten, tienen como denominador común el hecho de haber formulado marcos explicativos amplios, ¿sí? Y por eso se va a proponer integrar los desarrollos de estos cuatro autores clásicos en un esquema explicativo de la acción social de largo alcance. ¿Y por qué se va a proponer generar un esquema explicativo de la acción social? Porque la chispa de la vida colectiva está en el individuo, está en el actor, ¿sí? El individuo toma decisiones que ponen en marcha la vida social, y toman esas decisiones en virtud de las alternativas que le presenta el entorno, de su constitución biológica, de sus necesidades. La palabra necesidades va a ser muy importante, y en ese sentido la acción humana es una bisagra, es como un nexo entre lo micro y lo macro, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer la sociología? Nos podríamos preguntar. Bueno, gran pregunta. ¿Qué tiene que hacer la sociología? Esta pregunta la va a responder cada autor de una manera particular, ¿no? Entonces, ¿se escucha bien el mic? ¿Sí, no? Ahí lo subí un poquito. Bueno, entonces, ¿qué es una teoría? Una teoría es un conjunto de proposiciones, de ideas que tienen coherencia, tienen una coherencia interna, una lógica interna,
pero que permiten ordenar lo que observamos. Como vimos la semana pasada, cuando salimos a hacer una investigación, el mundo, digamos, los hechos, las narrativas se presentan en forma desordenada. Lo que nosotros hacemos a través de las teorías es ordenar esas narrativas, esos hechos o esas narrativas acerca de los hechos que nos brindan los actores o las fuentes, ¿sí? Entonces, una teoría es como una estrategia de sistematización. Em, y la sociología aborda realidades inmediatas, muy próximas a quienes las investigan. Esta discusión es muy clásica de la sociología, porque nosotros investigamos un problema, pero somos parte de ese problema de alguna manera. Somos tan individuos como nuestros entrevistados o como nuestros encuestados. Entonces ahí tenemos toda una discusión teórica y metodológica por delante que es constante, ¿sí? Em, por eso, digo, tomando en cuenta esto, ¿no? Los investigadores son parte de esa trama que están estudiando, ¿sí? Tomando en cuenta esta preocupación, Parsons va a intentar construir un marco conceptual que permita abordar esas realidades inmediatas, que permita abordar esas realidades de las cuales el investigador forma parte, eh, y que mantenga, digamos, cuyo objeto central es la acción humana, ¿sí? Y que mantenga la coherencia interna y la lógica, ¿sí? Entonces, punto principal de este enfoque es que el individuo actúa en el marco de un sistema, y tengan presente esta idea de reconciliar al individuo con la sociedad, a la gente con la estructura, el consenso con el conflicto, ¿sí? El equilibrio con el desequilibrio. Entonces, sobre la convergencia de lo individual y lo colectivo, Parsons construye una teoría en la que el individuo está actuando en el marco de un entorno, ¿sí? Entonces, así como no podemos aprehender el mundo por una sola de las vías, por la vía de lo objetivo o por la vía de lo subjetivo, por la vía de la cuantificación o por la vía de la interpretación, tampoco podemos entender o aprehender el mundo social si solo estudiamos la acción o solo estudiamos la estructura social, ¿sí? En el mundo social hay diferentes elementos, pero están relacionados entre sí, tienen relaciones. Esto es lo que la sociología tiene que poder desentrañar. ¿Cuáles son esas relaciones? ¿Con qué, digamos, con qué objetivo se despliegan? ¿Sí? Y qué es lo que nos va a permitir comprender mejor un problema o el mundo social o lo que nos interesa ver. Yo necesito ver el conjunto, necesito ver la totalidad. ¿Por qué? Porque, digamos, si no veo el conjunto, tampoco puedo entender a las partes. Y si no veo a las partes, no puedo reponer ese conjunto, ¿sí? Entonces, en el mundo social hay diferentes elementos y esos elementos están relacionados entre sí, de tal forma que si cambia uno de esos elementos, hay una repercusión en el resto del sistema, ¿sí? Y esto, acá nos puede surgir la pregunta, entonces, ¿qué es un sistema? Un sistema, nos va a decir Parsons, es un conjunto interrelacionado y jerarquizado de partes, ¿sí? Todas estas partes construyen un todo. Por esta razón, yo tengo que poder construir un marco conceptual que me permita abordar tanto la totalidad como a las partes, ¿sí? Porque como les decía antes, si cambia una de esas partes, si cambia un aspecto de esa totalidad, repercute en el resto del sistema, ¿sí? Por ejemplo, yo soy profesora en este curso, ¿sí? Si yo no sé, yo soy profesora en este curso y ustedes son estudiantes, podemos pensar también en grupos de alumnos que forman parte, o los centros de estudiantes que forman parte de la universidad, ¿sí? Las carreras.
podemos pensar en partidos políticos, en una etnia, ¿sí? Son todos elementos que existen dentro de un sistema mayor. La Universidad Nacional del Sur es parte de todas las universidades nacionales del sistema educativo argentino, es parte de, las academias, ¿sí? Es como círculos concéntricos tenemos que pensar, ¿sí? Entonces, hay 4 dimensiones que hacen digamos, al mundo social que están relacionadas entre sí. Estas 4 dimensiones que propone Parsons y que las propone entre 1937 y 1966, tienen un orden cronológico y un orden jerárquico. Es decir, hay un orden de aparición, ¿sí? Pero también hay un orden de jerarquía, de importancia. Entonces, el sistema conductual remite a lo biológico, al cuerpo, ¿sí? A lo que Parsons llama las tendencias innatas, ¿sí? Que son básicamente la adaptación o la supervivencia. Y en orden de aparición es lo primero para estudiar el mundo social. Si no hay cuerpo, no hay nada para estudiar en el mundo social, ¿se entiende? El segundo es el sistema de la personalidad. Y acá, bueno, con respecto al sistema conductual, no me quiero olvidar de decir algo interesante, que es que si bien Parsons tiene un poco de mala prensa en sociología, es decir, fue muy, muy cuestionado, eh, digamos, por otros autores contemporáneos, lo interesante es que el cuerpo ingresa a la teoría sociológica con Parsons, si el cuerpo no había sido teorizado antes prácticamente. Entonces, ingresa al estudio sociológico, ¿sí? Es cierto que no se dedicó digamos, a estudiar el sistema conductual con la misma exhaustividad con la que estudió el sistema social, pero bueno, no importa, es interesante rescatar este aspecto. Con respecto al sistema de la personalidad, nos va a decir, tiene que ver con las motivaciones, con lo que llama disposiciones de necesidad, con los intereses, con los deseos, ¿sí? Entonces, de alguna manera el sistema de la personalidad tiene que ver con lo subjetivo, y va a ser dominio principalmente de la psicología. Es como que a cada una de estas dimensiones les adjudica o la atribuye alguna profesión, ¿sí? Algún dominio, alguna disciplina. Con respecto al sistema social, que va a ser el que más le interesa a Parsons, porque es el dominio propio de la sociología, va a decir está constituido por un conjunto de individuos, instituciones, normas y valores y ciertos prerequisitos funcionales que ahora los vamos digamos, a desarrollar más adelante. Entonces nos va a decir, toda sociedad necesita satisfacer ciertas necesidades básicas, ¿sí? Y para hacerlo hay que acudir, hay que desplegar, hay que construir ciertas normas y valores, ¿sí? Entonces, el sistema social está construido, conformado por un conjunto de actores e instituciones, normas y valores que se dan, que tienen su lugar dentro de un entorno natural y social, ¿sí? Entonces, este es el orden cronológico. Ahora les voy a explicar por qué hay una distinción entre orden cronológico y orden jerárquico. Y el sistema cultural, que involucra ideas que van aglutinando, que van como cementando a la sociedad, involucra pensamiento, involucra el lenguaje, las artes, las religiones, los símbolos, ¿sí? Lo que fomentan es como el aglutinamiento de los individuos entre sí. Entonces, el mundo está constituido, el mundo social está constituido por un conjunto de elementos y esos elementos hay que pensarlos en forma dinámica, es decir, en interacción, ¿sí? No se pueden pensar de manera aislada, sino que los tenemos que pensar como un sistema, ¿sí? Entonces, el orden cronológico es el orden de aparición. Primero hay una biología, hay un cuerpo, ese cuerpo tiene disposiciones, deseos,
motivaciones, ¿sí? A partir de esas motivaciones, esas motivaciones, esos deseos se encuentran respuesta en el marco de un sistema social en el que se van construyendo normas y valores, en el que se van construyendo instituciones, grupos, ¿sí? Y eso va a la vez generando un sistema cultural, es decir, una cultura que nos aglutina, que nos da como, es como, como un cemento, ¿sí? Que aglutina o pega todos los otros elementos. Entonces, obviamente hay un orden cronológico de aparición de esos sistemas, ¿sí? Primero hay un cuerpo, si no hay cuerpo no hay deseos, no hay motivaciones, no hay intereses. Si no hay deseos, intereses ni motivaciones, no podemos pensar ni en normas ni en valores, ¿sí? Y si no hay normas ni valores, no hay pensamiento, no hay religión, no hay ciencia, no hay arte, no hay lenguaje, ¿sí? No hay sentido patriótico, por poner cualquier ejemplo, no sé, el sentido patriótico que es un lindo ejemplo. Pero como les decía antes, también hay un orden jerárquico, es decir, un orden de importancia en términos de análisis sociológico. Y el orden jerárquico es como el opuesto al cronológico, ¿sí? El más importante es el sistema cultural, ¿sí? Tiene que ver con, digamos, con esta, digamos, con esta cohesión que genera la cultura, ¿sí? Que, digamos, de estas normas y valores que vamos incorporando, principalmente a través del proceso de socialización. Luego viene el sistema social, en segundo lugar, ¿sí? Que se impone al sistema de la personalidad en múltiples maneras. Yo ahora estoy trabajando todo el tema de los child free y los childless, o sea, las personas, vengo trabajando hace muchos años con personas que experimentan la infertilidad y que sienten la exclusión social que genera no poder conformar una familia en términos genéticos, ¿no? Una descendencia, lo que se llama descendencia genéticamente ligada. Pero también ahora está apareciendo un grupo enorme de lo que se llaman los child free. No es que quiero tener hijos y no puedo, es que no quiero tenerlos. Entonces, ese sentido de exclusión de la trama social se juega o no de distintas maneras, ¿sí? Pero quiero decir, modificamos nuestro cuerpo, actuamos sobre nuestro cuerpo también en virtud de ese sistema social en el que, digamos, compartimos normas, valores y todo el sistema digamos, normas, valores, tradiciones, pensamientos compartidos, etc. Y por último, en orden de importancia, el sistema conductual, que como les decía, no le prestó tanta atención, aunque es importante que mencionó que hay un cuerpo, una biología, etc. Entonces, Parsons lo que nos está diciendo es que no se puede pensar al individuo escindido de la sociedad. Y como les decía antes, estas dimensiones están asignadas a distintas profesiones, ya las mencioné, principalmente el sistema cultural es dominio de la antropología, el sistema social es dominio de la sociología, el sistema de la personalidad de la psicología, y el sistema conductual no importa porque no es tan interesante, pero bueno, acá les traigo un cuadrito que me gustaría que trabajemos ahora un rato sobre esto, porque están como aglutinados todos los conceptos de la obra parsoniana, perdón. Es un cuadrito que desarrolló un autor que se llama Oscar Oslak, después si quieren se los paso. Pero bueno, dijimos entonces que el mundo social está configurado en torno a 4 dimensiones, 4 subsistemas, ¿sí? Y ahora nos vamos a meter más de lleno en el sistema social. Este cuadrito está bueno porque nos permite como focalizar en los distintos elementos que tiene el sistema social y cómo estas partes están relacionadas entre sí, qué relaciones mantienen entre sí estos diferentes elementos. Si ustedes se fijan acá, ¿ustedes ven el mouse que está señalando? Sí, bien. Así los voy guiando un poquito. Si ustedes se fijan acá, lo primero, lo más importante, son los individuos,
los sistemas sociales particulares, los sistemas culturales particulares, las sociedades totales, vamos a sintetizarlo como individuos, grupos o sociedades totales. Individuos somos cualquiera de nosotros, grupos pueden ser los militantes de un partido político, una tribu urbana como los otaku, por poner cualquier ejemplo, pueden ser los gitanos, qué sé yo, lo que ustedes se ocurran, una etnia. Sociedades totales puede ser todo Bahía Blanca, la sociedad de Bahía Blanca, la sociedad de la provincia de Buenos Aires o toda la sociedad argentina, es una totalidad. ¿Sí? Entonces el análisis funcionalista, ¿por dónde comienza? Comienza indicándonos que los individuos, los grupos y las sociedades totales experimentan necesidades, ¿sí? Que esas necesidades hay que satisfacerlas, es decir, hay que darles respuesta para que, digamos, continúe existiendo. Y esta idea de necesidad es importante porque nos hace pensar en dos cosas. Primero, que hay que satisfacer esas necesidades. Es algo que no podemos no responder, es algo a lo que no podemos no dar una respuesta. ¿Sí? Es útil, es importante. Y las necesidades no son psicológicas, sino que son necesidades sociales, y por ser sociales son fruto de una construcción. ¿Sí? Son construidas, surgen de la interacción social, de los vínculos que mantenemos, de las relaciones que establecemos, ¿sí? No son necesidades intrínsecas, sino que, digamos, surgen del contacto entre las personas, ¿sí? Y tienen que ser satisfechas. Entonces, ven acá, hay dos tipos de necesidades, primarias o secundarias. A las primarias las llama imperativos universales o prerequisitos funcionales, ¿sí? ¿Por qué las llama así? Porque son vitales, deben ser satisfechas sí o sí, si no, de lo contrario, todo el sistema está en jaque, está amenazado, ¿sí? Y son cuatro básicamente que se resumen en el esquema ágil. Eh, digamos, la A corresponde a adaptación, es básicamente la adaptación al medio ambiente, tiene que ver con la producción y la distribución de bienes, tiene que ver con el consumo, ¿sí? Y que entonces son satisfechas principalmente a través de un subsistema que es el económico, ¿sí? La G en inglés hace referencia al término goal, que es meta, objetivo, ¿sí? Entonces, una sociedad se puede plantear ciertas metas o ciertos objetivos. Una sociedad, por ejemplo, un grupo, una sociedad total, como puede ser la sociedad argentina, tiene como meta hace muchos años bajar la pobreza, ¿sí? ¿Y cuál es la vía para bajar la pobreza? Bueno, digamos, la forma de llegar a un objetivo como ese es a través del sistema político, del subsistema político, ¿sí? Todas las metas que nos propongamos como sociedad, no sé, por ejemplo, en la Universidad de la UNS se puede proponer tener más carreras. Entonces, ¿qué hace para tener más carreras? Bueno, consulta con los diferentes departamentos, reuniones plenarias, van a comisión, ¿sí? Entonces el subsistema político es el que puede movilizar y puede orientar al logro de los objetivos, ¿sí? Entonces, cuando un grupo, una sociedad se plantea ciertos objetivos, la forma de canalizarlos es a través del sistema político, ¿sí? Que como les decía, puede ser o tener más carreras, o bajar la desocupación, o terminar con la pobreza, ¿sí? Entonces, el subsistema político es aquel que nos puede guiar, movilizar, orientar hacia el logro de los objetivos. La I corresponde a la integración y la L a la latencia. Y estas dos van a estar como muy estrechamente relacionadas, ¿sí? La integración lo que nos habla es de la cohesión social, no sé, por ejemplo, cuando en una familia o en el Martín Fierro que dicen que no se peleen los hermanos entre sí.
A ver, lo que está diciendo ahí es como mantengamos la cohesión, mantengamos la integración, o los discursos religiosos cuando hablan del perdón, de la hermandad, de pertenecer todos a un mismo credo, ¿sí? O pertenecer todos a la humanidad, o inclusive la justicia cuando está reparando una discusión entre dos personas, ¿sí? Cuando está reparando un daño o un conflicto entre dos personas, lo que está tratando de hacer es de evitar la revancha, ¿no? Como, por ejemplo, yo tengo un conflicto con una persona, entonces esa persona viene y me pega un cachetazo. Entonces yo voy y le pincho la rueda del auto. Entonces esa persona viene y me prende fuego el negocio. Entonces así como volvemos al estado de naturaleza, ¿no? Entonces la integración tiene que ver con eso y la justicia ahí simboliza la justicia, la religión, eh, digamos, son elementos que lo que hacen es poner orden, generar cohesión, integración, ¿sí? Entonces, la religión, la familia, la justicia, lo que hacen es cimentar, si es que existe la palabra cimentar, ¿no? Como poner cemento, quiero decir. Supongo que existe, por algo la dije. Lo que hace es generar pertenencia, ¿sí? Cohesión y orden. Y la latencia lo que nos está hablando es de cambio, de conflictos, de posibles disfuncionamientos, ¿sí? De tensiones sociales. Lo que dice Parsons con respecto a la latencia es que el sistema debe tratar de renovar, de actualizar la adhesión a los valores y a las pautas vigentes, y que en esa lógica por ahí es necesario a veces reajustar o modificar algunos aspectos del sistema. Pero lo más importante es que están relacionadas entre sí. La cohesión y la integración y la latencia están relacionadas, ¿sí? Se conectan entre sí. Inclusive a veces puede haber una tensión o un cambio que lo que lleva es a modificar algo, algún aspecto de ese sistema social. ¿Para qué? Para seguir construyendo integración, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos. Entonces, estos prerequisitos son imperativos, ¿sí? Son imperativos universales o prerequisitos funcionales. Sí o sí es necesario darles respuesta, hay que hacer todos los esfuerzos que sean necesarios para que haya una respuesta, una resolución. Los secundarios, las necesidades secundarias tienen que ver más que nada con cuestiones más técnicas o instrumentales, y acá hay otra cuestión a la que Parsons no le dedicó tanto tiempo porque tal vez en el contexto en el que escribió, el desarrollo científico y tecnológico no había alcanzado el punto que tenemos hoy en día, porque por ejemplo, no, no sé, las necesidades técnicas. Es cierto que yo si quiero clavar un tornillo, probablemente me venga mejor un martillo, pero si tengo una piedra lo puedo lograr igual, ¿no? Pero por eso les decía que hoy en día todo eso está cambiando, porque inclusive el otro día estaba charlando con una investigadora que está analizando, y esto, Santiago, creo que vos que estabas trabajando también en temas de datos, de Big Data, si no recuerdo mal, y esta investigadora me contaba lo complejo que son para las personas que reciben transferencias monetarias de ingresos, entender los sistemas en los que tienen que cargar los datos y responder correctamente todas esas cuestiones, o que esos sistemas, me refiero a software, contemplen todas las posibilidades no sé, de composición del hogar, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ya me estoy yendo a un punto mucho más complejo, pero lo que les quiero decir es que hoy en día, para dar, digamos, las necesidades técnicas y tecnológicas están adquiriendo una preponderancia que no tenían en aquel momento, y tal vez me pregunto a veces si esa menor importancia o esa menor exhaustividad que le dedicó Parsons en su teoría a estas necesidades tal vez tenga que ver con eso, ¿no? Pero de todos modos las vio y las mencionó, y eso ya es muchísimo. ¿Se entendió? ¿Hasta acá cómo estamos? ¿Bien? ¿Hay alguna duda hasta acá que pueda responder? Bueno, después hacemos unos minutitos más si quieren hacer alguna pregunta.
Entonces, bueno, esto es lo que les decía antes, las necesidades pueden ser primarias o prerequisitos funcionales o secundarias, que son las técnicas o tecnológicas, ¿sí? ¿Y cómo se satisfacen estas necesidades? A través de estructuras y procesos, ¿sí? ¿Qué entiende el estructural funcionalismo o funcionalismo a secas por estructuras y procesos? Acá Parsons nos habla de roles, de normas y de colectividades, ¿sí? Las estructuras y los procesos involucran roles que desarrollamos todos en nuestro entorno, en nuestra vida cotidiana, son todas las actividades que podemos desarrollar. Yo acá soy profesora, pero no en una clase de pintura soy alumna, y acá soy mamá, y en otro lugar soy nieta, y así. ¿No? Lo mismo ustedes, cumplen muchos roles en su vida cotidiana, ¿sí? Las normas que tienen que ver con aquello que nos es impuesto, con aquello que es de cumplimiento obligatorio, ¿sí? Independientemente de que estemos de acuerdo o no, como por ejemplo la prohibición de fumar en lugares cerrados, ¿sí? Que eso es algo que no estaba y ahora está, que se incorporó hace pocos años. Piensen en todas esas normas que tuvimos que cumplir durante los momentos más complicados de la pandemia, ¿sí? Son de cumplimiento obligatorio. Los valores que se vinculan con lo bello, lo bueno, lo deseable, lo justo y lo injusto, con lo aceptable o lo no aceptable, que eso también puede ir variando en una sociedad o en distintos periodos, como por ejemplo, no sé, no hay ninguna norma que diga que hay que cederle el asiento a las personas mayores en el colectivo, y sin embargo lo hacemos, ¿sí? Porque es un valor. No está escrito, no hay ninguna sanción prevista si no lo hacemos, pero lo hacemos igual, ¿sí? Entonces, las normas y los valores son diferentes. Puede pasar que haya normas que refuerzan ciertos valores, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, todo lo que tenga que ver con los símbolos patrios, que está prohibido quemar una bandera, por poner un ejemplo. Hay sanciones previstas para casos como esos, ¿sí? O la prohibición de fumar misma que les mencionaba, que inclusive hace 10 años no existía, o más, hace 20 años no existía y ahora sí, y es una norma, ¿sí? Entonces, las normas y los valores son diferentes. Las normas tienen que ver, digamos, tienen asociada una sanción, hay algo que se impone, mientras que los mandatos tienen que ver con una escala, mientras que los valores tienen que ver con una escala de lo que es deseable, no deseable, aceptable, no aceptable, etc. Y las colectividades tiene que ver con las ideas a partir de las cuales se aglutinan las personas, se nuclean las personas en grupos, ¿sí? Las ideas que nuclean a las personas en un partido político, las ideas que nuclean a las personas en un grupo económico o en una fundación, en una asociación, ¿sí? Dan lugar a una interacción entre individuos o entre grupos de grupos, ¿sí? Em, y los roles, bueno, como les decía, tiene que ver con esto que desarrollamos en nuestra vida cotidiana. Podemos ser estudiantes, docentes, padres, intendente, cajero, presidente. ¿Sí? Estos roles tienen una jerarquía, y esta jerarquía deriva de la responsabilidad que conlleva cada rol, ¿sí? Pero también podemos desarrollar estos roles de una forma combinada, nos va a decir el funcionalismo. Podemos ser, padres en un lugar, hijos en otros, podemos ser profesor en un lugar y estudiante en el otro, como les decía hace un rato. Entonces, ¿cómo podemos observar? ¿Cómo podemos registrar? ¿Cómo podemos medir que cada uno cumple un rol? ¿No? Porque hay una búsqueda de evidencia empírica en algún punto de la teoría parsoniana, ¿sí? ¿Cuál es la evidencia sobre la que se sostiene esta afirmación? Se va a preguntar Parsons.
¿Cómo es eso de que cada uno de nosotros cumple o incumple una norma, adhiere o no adhiere a los valores predominantes? ¿Cómo llegamos, podríamos preguntarnos, a tener individuos cumpliendo roles, adhiriendo o no adhiriendo a ciertos valores, ¿sí? Formando colectividades? Y esto acá va a entrar en, digamos, lo va a desarrollar a partir del proceso de socialización, a partir del cual somos como inducidos a participar de la vida social, vemos esos roles y queremos también desarrollar esos roles. No sé, veo a la maestra, entonces yo quiero ser maestra, veo a un médico, entonces, o mis padres son médicos, entonces quiero ser médico. Es decir, en el proceso de socialización se nos presentan todos esos roles, y a partir de eso queremos formar parte de ellos, nos acomodamos a las normas, asumimos nuestro lugar, ¿sí? El proceso de socialización, entonces, como les decía, nos induce a participar de la vida social, y lo hacemos a través de instituciones como la familia, la escuela, el mundo de trabajo, el lenguaje, ¿sí? Entonces, estas estructuras y procesos, si volvemos acá al cuadrito, las estructuras y los procesos controlan, controlan la acción y producen consecuencias, ¿sí? Y las consecuencias pueden ser objetivas o subjetivas, ¿sí? Entonces, ¿cómo sabemos que, bueno, y en cada una de ellas se van desplegando otras posibilidades? Pero entonces, ¿cómo sabemos que estas estructuras y procesos satisfacen los prerequisitos funcionales? Es decir, ¿cómo nos damos cuenta que estas estructuras y procesos que son necesarias para dar respuesta a lo que decíamos antes, son necesidades de requisitos funcionales, son realmente alcanzados o logrados? ¿Sí? ¿Cómo sabemos que realmente estas estructuras y procesos dieron respuesta a las necesidades? Y bueno, a través de las consecuencias, ¿sí? Estas consecuencias pueden ser objetivas o subjetivas y se explican muy sencillamente cuando los roles, las normas y los valores que sostenemos contribuyen a, digamos, las actividades cotidianas también, contribuyen a satisfacer los prerequisitos funcionales, decimos que hay una función positiva o función, ¿sí? Cumplen una función positiva, entonces cumplen una función o eufunción. Igual no se compliquen con eso, con pensar en términos de función está perfecto. Cuando los roles, las actividades, las normas que sostenemos no contribuyen al sostenimiento del sistema, ¿sí? No contribuyen a la satisfacción de las necesidades. Por eso lo que decimos es que tienen consecuencias negativas o disfunción, ¿sí? Y cuando no tienen consecuencias positivas ni negativas, decimos que estamos ante una no función o que son neutras, ¿sí? ¿Hasta acá estamos bien? Entonces, no sé, un docente se espera que vaya a dar clase porque ese es su rol, entonces da clase, da evaluación, hace evaluaciones, entonces está cumpliendo una función positiva porque está construyendo conocimiento con sus estudiantes. Eh, Se espera que desarrolle ciertas actividades que contribuyan a mantener el sistema educativo, ¿sí? Porque todos como sociedad nos pusimos de acuerdo en que el mejor espacio para el que los chicos se desarrollen es la escuela, ¿sí? Ahora, si el docente no va a clase, ¿sí? Los estudiantes no tienen nada para hacer, están desorientados, se van a quejar, sobre todo si son adolescentes o de universitarios, ¿sí? Van a protestar por eso. Entonces, ese docente no está contribuyendo a satisfacer las necesidades, ¿no? Entonces hay digamos, un disfuncionamiento, ¿se entiende? Entonces, bueno, lo mismo los estudiantes, ¿sí? Si no van a clase, no leen, también es disfuncionamiento, ¿sí? Entonces, es cierto que podríamos cuestionarle a Parsons función positiva o negativa para quién.
¿no? Eso es una de las críticas. Ahora después me voy a referir un poco a las críticas si me da el tiempo. ¿Función positiva o negativa para quién? Bueno, en su enfoque, función positiva o negativa para el sistema, ¿sí? Para el sistema en el que cada uno está inscripto. Em, Nosotros, como individuos, formamos parte de un sistema, de varios sistemas, si se quiere, a la vez. Dentro de ese sistema vamos desarrollando roles, sostenemos normas, sostenemos valores, formamos grupos con otras personas que comparten los mismos valores e ideas que nosotros, ¿sí? En definitiva, nosotros sostenemos el sistema. Eh, Como vemos, esto me interesa recuperar este aspecto más epistemológico. El funcionalismo va de lo micro a lo macro, y con este esquema podríamos pensar, no sé, diferentes sistemas: el sistema educativo, el sistema político, el sistema judicial, ¿sí? Y podríamos pensar o aplicar este enfoque para pensar distintas sociedades, que eso también va a ser una de las críticas que se le hacen al funcionalismo. También las consecuencias pueden ser manifiestas o latentes, ¿sí? Las manifiestas son las esperadas, las que buscamos, y las latentes no son ni buscadas ni esperadas. Un ejemplo muy práctico y llano: yo puedo colgar el PowerPoint en el grado, les estoy diciendo en la licenciatura, y nadie va a leer el texto, ¿se entiende? No leen un texto más, entonces eso no es lo que uno espera. Uno espera que si uno sube el PowerPoint sea para acompañar la lectura. El tema es que si después vas a la evaluación y te das cuenta que solo leyeron el PowerPoint, ahí te estás dando cuenta que no es la consecuencia esperada, ¿sí? No es la consecuencia que uno buscó. Bien, eso es para un ejemplo muy, muy simple. Bueno, algo de esto de las consecuencias inesperadas, las consecuencias no buscadas de la acción, vamos a trabajar más adelante. De vuelta, las consecuencias subjetivas tampoco fueron desarrolladas con exhaustividad por el funcionalismo, porque, como les decía, todo lo que es el dominio de lo subjetivo está más cerca o más próximo a la psicología que a la sociología, pero bueno, vamos a trabajar más adelante. Entonces, vamos a abocarnos a lo subjetivo un poquito más adelante, en la clase que viene. Entonces, las consecuencias pueden generar, pueden producir, pueden contribuir al equilibrio del sistema, es decir, la supervivencia. ¿Sí? Si las consecuencias son positivas y se mantienen, el sistema está integrado, funciona armónicamente, ¿sí? Está todo bien. Si las consecuencias son negativas, se genera desequilibrio. Y acá hay algo interesante, porque el desequilibrio en el funcionalismo no está asociado a algo negativo intrínsecamente, ¿sí? El desequilibrio puede dar lugar a un conflicto, ¿sí? Pero también puede dar lugar a un cambio, a una adaptación, ¿sí? Entonces, si los desequilibrios son transitorios, no hay problema, ¿sí? Porque digamos, puede estar conduciendo a un reajuste del sistema. Pero si los desequilibrios se sostienen a lo largo del tiempo y ponen en jaque el funcionamiento del sistema, ahí sí estamos ante un problema, ¿sí? Si los desequilibrios conducen a cambios y adaptaciones, también están contribuyendo a la sostenibilidad del sistema. Pero si los desequilibrios se profundizan, se agudizan y se sostienen a lo largo del tiempo, conducen a la muerte del sistema, ¿sí? Entonces, para resumir, porque ya estamos sobre la hora para terminar, la acción es un esfuerzo voluntario, es la chispa que cataliza la vida social, ¿sí? La acción es un esfuerzo voluntario que se hace con un objetivo. Y esa acción se da en un contexto, ¿sí? Se da en una situación determinada. Entonces, la acción no es ni puramente individual
ni está determinada unilateralmente por la estructura. Eso en primer lugar, ¿sí? Entonces, para sintetizar un poco el planteo funcionalista, la acción forma parte de un sistema, y ese sistema a la vez forma parte de un sistema mayor. Y ese sistema, sí, como les decía, son círculos concéntricos. Nosotros somos un curso que está dentro de una maestría, que está dentro de un departamento, que está dentro de una universidad, que está dentro de un sistema educativo, ¿sí?, nacional, que forma parte de toda una organización académica que es global, ¿sí? ¿Se entiende? No somos la única universidad del mundo, ¿está? En ese sentido hablo de círculos concéntricos, ¿sí? Entonces, los elementos básicos a tener en cuenta son que hay un actor que tiene un objetivo, es decir, que está persiguiendo un fin, que cuenta con una serie de recursos, de posibilidades, ¿sí? Y que decide qué camino tomar, cómo actuar en función de esos elementos, de ese marco de ideas y de probabilidades, de condiciones que le plantea la estructura, y esas son las condiciones situacionales, que involucra también dimensiones orgánicas, ecológicas, es decir, del entorno, del medio ambiente, psicológicas y normativas, ¿sí? Y que involucra también valores, normas e ideas, ¿sí? Entonces, esa es un poco la forma que tiene de sintetizar el funcionalismo, la antinomia entre agencia y estructura, entre consenso y conflicto. Y lo hace a través de un herramental teórico y metodológico súper sólido, ¿sí? Y que nos puede servir, les puede servir a ustedes para pensar sus temas de tesis en distintos aspectos, ¿sí? Tal vez no directamente, no es que ustedes pueden hacer, no es que necesariamente tengan que hacer como un análisis funcionalista, pero creo que para pensar en términos sistémicos les puede recontra servir. Así que si